Hola, ¿qué tal, queridos alumnos de la condición humana? El día de hoy voy a iniciar una reflexión muy importante acerca del tema de la muerte. Pues bien sabemos que con esta pandemia del coronavirus, pues se tienen que buscar nuevas alternativas para dar clases, y una de esas alternativas pues es darles una clase grabando un video exponiendo como las partes más fundamentales que hemos visto durante, durante todo este tiempo que hemos ido trabajando en línea, y sobre todo hacer como determinadas precisiones de los textos que ustedes han estado leyendo en esta materia tan interesante que es la condición humana, de tal manera que, bueno, todas esas dudas que ustedes tengan pues vayan quedando como despejadas, ¿no? Bueno, hace algún tiempo yo les dejé que leyeran ustedes un poemario de Javier Villaurrutia que se llama Nostalgia de la muerte. Es uno de los poemarios más importantes dentro de las letras mexicanas. Es un poemario cuyo tema principal es la finitud. Es decir, ¿por qué es tan importante para el ser humano pensar en la muerte? ¿Qué repercusiones tiene el hecho de nosotros preguntarnos sobre un tema tan delicado como es la muerte? ¿Y por qué otras culturas no se preguntan tan constantemente como la cultura mexicana acerca del tema de la muerte? Entonces, después de la Revolución Mexicana, el periodo de la Revolución Mexicana comprende de 1910 a 1940. 1910 es un periodo de convulsiones políticas. El movimiento armado de 1910 a 1920 se le puede considerar como el periodo más álgido de la Revolución Mexicana. Y en 1940 se marca como el punto final de la Revolución Mexicana porque es el periodo del cardenismo, y Lázaro Cárdenas lo que hizo fue consolidar todas aquellas exigencias que tuvieron algunos de los grandes revolucionarios, como por ejemplo Zapata. Recuerden que Cárdenas lo que hace pues es el reparto agrario, el reparto de tierras, la expropiación petrolera, la educación socialista, es decir, todas aquellas peticiones, aquellas exigencias que se hicieron durante el movimiento armado llegan a culminarse o a llegar a su punto más importante durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, que es de 1934 a 1940. Bueno, en este contexto de la Revolución Mexicana, como toda gran transformación política, como toda gran revolución, pues una de las consecuencias fue que el ambiente estaba plagado precisamente por este clima de muerte, ¿no? Entonces, en este clima de muerte creció una generación de poetas que fueron los contemporáneos, que se puede ubicar temporalmente de 1920 a 1932. Fueron unos jóvenes poetas que vivieron los estragos de la Revolución Mexicana. Incluso muchos de los testimonios de estos poetas hablan precisamente de cómo las calles de la Ciudad de México estaban atestadas de cadáveres por la Revolución Mexicana o por los estragos de la Revolución Mexicana. Los principales representantes de contemporáneos son Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, y hay tres poetas específicamente que escriben sobre el tema de la muerte. Uno de ellos es Javier Villaurrutia, que escribe este poemario que se llama Nostalgia de la muerte. José Gorostiza tiene el poema más importante, uno de los poemas más importantes y más largos que se han escrito en las letras mexicanas, que es Muerte sin fin. Y Bernardo Ortiz de Montellano tiene un poemario que se llama Muerte de cielo azul. Entonces, no es casualidad que durante este periodo postrevolucionario se hubiera creado como toda una poética acerca de la muerte. Entonces Javier Villaurrutia se inscribe en este contexto, y como ustedes lo leyeron, pues es un poeta que nos dice que la muerte es una presencia continua, es una ausencia paradójicamente
que nos acompaña desde el momento en el que nosotros nacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una reflexión muy, muy profunda acerca de la muerte. ¿Por qué es importante pensar en la muerte? Porque al darnos cuenta nosotros de que somos mortales, de que somos finitos, reparamos, nos resolvemos en nuestra propia vida. Es decir, al darnos cuenta nosotros de que nos vamos a morir, podemos tomar entre manos nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Que es algo muy distinto si nosotros nos figurásemos que fuéramos inmortales. Porque si pensáramos que somos inmortales, de alguna manera postergaríamos todos nuestros planes, todos nuestros afanes, todos nuestros deseos, precisamente porque pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pero no es así. La conciencia de la muerte nos hace plantearnos que, puesto que no tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos que aprovechar a la perfección cada instante que tenemos. Y aquí, por ejemplo, sí me gustaría hablar que el tema de la muerte es un tema que recorre no solamente la filosofía, sino también la literatura. Ya lo vimos, por ejemplo, con el poemario de Javier Villaurrutia, de Nostalgia de la Muerte, pero no solamente la filosofía, la literatura, sino también, por ejemplo, la religión. Por ejemplo, cuando todas las religiones presuponen o se piensa en un más allá, siempre está ahí latente la inquietud acerca de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano como tal no puede imaginarse perecedero. Siempre estamos pensando que más allá de esta vida existe un plano que nos está aguardando, como piensan las demás religiones. Podemos nosotros pensar en el cristianismo, que nos habla de un más allá, nos habla de un paraíso, y que seremos juzgados a partir de cómo nos portamos en nuestra vida. Si somos buenos, pues nos iremos al paraíso, si somos malos, nos iremos al infierno. Y así en todas las religiones, en el Islam, por ejemplo, en Oriente se sigue creyendo en la reencarnación, pero la mayor parte de las religiones pretenden hacernos pensar que existe un más allá. ¿Y por qué? Porque el ser humano, desde que tiene conciencia de sí mismo, desde que tiene conciencia de su existencia, le ha provocado determinada angustia, determinado temor, el tema de la muerte. Entonces, la religión tiene esta inquietud sobre la muerte, la filosofía también tiene la inquietud sobre la muerte, y la literatura también lo tiene. Por ejemplo, en la filosofía hay toda una tradición filosófica que nos habla de este tema de la muerte. Uno de los pensadores que hablaron precisamente de la muerte fue Sócrates. De hecho, pues Sócrates, como lo hemos comentado en alguna ocasión en clase, Sócrates no escribió nada. Sabemos de Sócrates exclusivamente por los textos de Platón, por los célebres diálogos de Platón, pero Sócrates fue condenado a muerte. Y fue condenado a muerte bajo las acusaciones de que inventaba falsos dioses y de que corrompía la juventud. De hecho, esta acusación de inventar dioses se le atribuye porque Sócrates decía que él tenía como una especie de daimon, de demonio, en la acepción griega, que significa como una voz interior que le decía las cosas que eran buenas y las cosas que eran malas. Hagan de cuenta como una especie de Pepe Grillo, una conciencia que le decía constantemente lo que tenía que hacer. Y bueno, corromper a la juventud se le acusó porque Sócrates le gustaba mucho convivir con sus discípulos, y mayormente sus discípulos pues eran jóvenes. Bueno, Sócrates es condenado a muerte, es condenado a beber la cicuta, y tenemos una reflexión
sumamente interesante de Sócrates en el momento de su muerte. Y él plantea lo siguiente: en el momento de su muerte, es decir, antes de que va a beber la cicuta, él está reunido con todos sus discípulos. Y los discípulos pues intentan convencerlo de que se salve. La mayor parte de sus discípulos pues eran parte importante de la aristocracia ateniense. Entre esos discípulos pues ahí estaba Platón. Y todos los discípulos trataban de convencer a Sócrates de que huyera, de que se salvara. Entonces Sócrates plantea un pensamiento muy, muy interesante acerca de la muerte. Y dice: a veces nosotros le tenemos miedo a la muerte, pero verdaderamente yo no sé quién vaya a correr mayor suerte, si los vivos o los muertos. ¿Quién les dice a ustedes que si después de beber la cicuta, pues yo no me voy a encontrar con todos aquellos grandes hombres que figuran en la historia de la humanidad? Entonces Sócrates empieza a recordar que a lo mejor se va a encontrar con Homero, que se va a encontrar con todos aquellos héroes magnánimos que participaban en las grandes guerras en las cuales fue partícipe Grecia. Entonces, en Sócrates ya hay una conciencia de la muerte, en este gran filósofo griego, de que la muerte no es algo negativo y de que, de alguna manera, tenemos que asumir con serenidad el tema de la muerte. Sócrates lo asume con serenidad, a tal grado que las últimas palabras de Sócrates antes de morir fueron: no olvides que le debo un gallo a Esculapio. Una frase a lo mejor un tanto banal, un tanto intrascendente, pero que revela cómo para Sócrates la muerte no era algo negativo de por sí. Y bueno, uno de los grandes discípulos de Sócrates, precisamente Platón, también tiene una concepción de la muerte que se deriva precisamente de esta dualidad humana bajo la cual entendía Platón, o digamos en términos filosóficos entendía al ser humano, que era el alma y el cuerpo. Para Platón el alma pues era inmortal y el cuerpo era mortal. Entonces en el momento en el que uno se muere, según la concepción platónica, hagan de cuenta que el cuerpo es como una cáscara, un cascarón que perece, pero el alma es aquella entidad que, puesto que es inmortal, va a retornar a un plano que Platón denomina el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas, el alma nuevamente conoce las ideas eternas, nuevamente accede al conocimiento como tal. Entonces ahí, digamos, Platón maneja un mito muy interesante, que es, bueno, cuando nosotros nos morimos o cuando el ser humano perece, se desprende del cuerpo, que más adelante el cristianismo va a tomar esta idea del cuerpo como una especie de cárcel. Se desprende del cuerpo, el cuerpo se marchita, el cuerpo muere, y el alma llega a la laguna Estigia, donde tiene que pasar esta laguna, e ingresa al reino de los muertos, y en este reino de los muertos ahí se va a encontrar con este mundo nuevamente inmaculado, eterno, incorruptible, que Platón entendía como el mundo de las ideas. Y aquí tenemos una concepción también muy bonita del amor. Es decir, Platón precisamente pensaba que en un inicio nosotros estábamos unidos en el mundo de las ideas, éramos completos. Pero en el momento en que somos arrojados en este mundo terrenal, que para Platón es un mundo de corrupción, es un mundo de muerte, es un mundo de degradación, somos como separados, ¿no? Esa idea convencional de lo que es una naranja, ¿no? Y la media naranja. Entonces el amor para Platón, pues es la manera en que nosotros, cuando encontramos a otra persona y la miramos fijamente a los ojos, nos damos cuenta o recordamos que en algún momento estuvimos completos. Es decir, que aquí también tenemos una idea muy bonita acerca de la muerte vinculada con el amor. Quizás
este amor platónico de alguna manera no es aquel que nos han enseñado o esa concepción vulgar del amor que nos habla de que es un amor inalcanzable, sino que es un amor que vamos a encontrar solamente en ese mundo ideal y que probablemente, como por ejemplo hizo un poema de Quevedo que se llama Amor constante más allá de la muerte, incluso después de la muerte, y a lo mejor después de la muerte, es cuando vamos a encontrar a ese amor verdadero. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos en la filosofía griega de pensadores que han abordado o que han disertado, reflexionado acerca del tema de la muerte. El cristianismo, pues como les había comentado, tiene una tradición también muy importante acerca de este tema. Todos los grandes teóricos, todos los grandes filósofos del periodo medieval también reflexionaron sobre el tema de la muerte, siempre vinculado con esta idea del paraíso, un más allá, un plano trascendental. Nos morimos y nosotros, de acuerdo a nuestros actos, vamos a ingresar al paraíso, al purgatorio, o nos vamos a ir al infierno. Y aquí, pues, una de las obras más representativas de esta mentalidad medieval, ya digamos ligada un poco con el Renacimiento, pues va a ser la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, donde el protagonista pues tiene que pasar por todos estos planos. El creador del ensayo, Michel de Montaigne, el ensayo literario como tal, tiene una frase muy significativa que a mí me gustaría que la meditáramos, que la pensáramos sobre el tema de la muerte, que es toda nuestra vida es una preparación para la muerte. Toda la filosofía es una preparación para la muerte. ¿Cómo podríamos entender esta frase? ¿Por qué toda nuestra vida es una preparación para la muerte? Pues ligándolo con el primer pensamiento que yo les había dicho, que les había planteado al iniciar este video, pues es desde el momento en que nacemos nosotros estamos orillados, orientados a la muerte, estamos muriendo. Y nuestro lapso de tiempo no es muy seguro, porque nosotros tampoco sabemos en qué momento nosotros nos vamos a morir. Entonces, nuestra vida es una preparación para la muerte. Y no solamente una preparación para la muerte personal, también es una preparación para la muerte de los demás, de las otras personas. Porque vamos a estar experimentando constantemente la muerte de nuestros familiares, la muerte de nuestros amigos, la muerte de personas que son importantes para nosotros. Entonces a veces no resulta tan complicado el hecho de pensar en nuestra propia muerte. Incluso podemos decir nosotros, bueno, como diría por ejemplo este gran filósofo Epicuro, la muerte es un pensamiento que no nos debe causar temor, la muerte personal, porque cuando llegue, pues nosotros no vamos a estar, y mientras nosotros estemos en esta vida, pues ella todavía no va a llegar. Pero verdaderamente lo que nosotros nos impacta, o lo que nos puede llegar a nosotros a angustiar de cierta manera, a causar una zozobra o un miedo constante, pues es la muerte de las demás personas, porque es una muerte que verdaderamente nosotros vamos a sufrir, que nosotros vamos a pensar en esa pérdida, y que quizás si nosotros nos preparáramos desde pequeños para esta muerte y asumiéramos que así como nacemos tenemos que morir, pues no sería tan complicado, ¿no? Bueno, después de esta reflexión acerca del tema de la muerte, también yo les pedí que leyeran una obra filosófica muy importante, que es el libro de Jean-Paul Sartre, que se titula El existencialismo es un humanismo. Que bueno, les contextualizo. Jean-Paul Sartre es uno de los principales representantes de esta corriente del existencialismo. A grandes rasgos, el existencialismo es una corriente filosófica literaria que surgió después de la Segunda Guerra Mundial
y que se replanteó nuevamente sobre el sentido del ser humano sobre la Tierra. Esto también es muy entendible, así como por ejemplo en el caso mexicano, la Revolución Mexicana, como tal este movimiento armado creó como una especie de atmósfera, una especie de clima que hizo que algunos poetas, entre ellos Javier Villaurrutia, se plantearan el tema de la muerte. De la misma manera, imagínense ustedes durante este periodo de la posguerra, después del Holocausto judío, después de los campos de concentración, después de la bomba atómica, cómo era el ambiente, cómo se sentían las personas y sobre todo los europeos, pues evidentemente pues se sentían completamente desesperanzados, ¿no? O sea, la pregunta principal que se formulaban era cómo era posible que el ser humano pudiera llegar a tales extremos de destrucción, que es una pregunta también, dicho sea de paso, que nosotros nos podemos plantear ahora con esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, todas estas consecuencias de la tecnología, de la ciencia, malas consecuencias de la tecnología nos están orillando a este tipo de, pues, de reclusiones, de confinamientos, que es, por ejemplo, el caso del coronavirus, que nos van a permitirnos replantearnos y reflexionar acerca de cuál es nuestro sentido sobre la Tierra, y no solamente eso, sino si verdaderamente el sistema en el que nosotros estamos viviendo nos va a permitir sostener o sostenernos en este mundo. Igualmente, durante la década de los 40, de los 50, surge este nuevo pensamiento que es el pensamiento existencialista. Su nombre lo indica, es una reflexión sobre la existencia humana. Y aquí tenemos que Sartre nos va a plantear el tema de la libertad. Es decir, aquí él va a manejar un precepto que a lo mejor ustedes ya lo leyeron seguramente con este texto del existencialismo. Es un humanismo de la existencia precede a la esencia. Bueno, ¿cómo entender este presupuesto? Es muy sencillo. Para Sartre, como buen filósofo ateo, no existe algo así como una naturaleza humana. Es decir, no existe como una figura de Dios que fue el que creó al ser humano. Si admitiéramos esta idea de que hay un Dios que creó al ser humano, tendríamos que pensar que hay una idea anterior al ser humano. Sartre lo maneja de la siguiente manera, ¿no? Es imaginar, por ejemplo, un artesano. En el momento que un artesano quiere crear una obra cualquiera, debe tener previamente una idea sobre aquello que quiere crear. Igualmente, si Dios existe, debió existir anteriormente la idea del ser humano en Dios, y posteriormente podríamos hablar que hay algo así como una esencia humana. Y si Dios existiera para Sartre, pues no habría libertad. ¿Por qué? Porque ya todo está contenido en la mente de Dios. Es decir, todos nuestros actos, todas nuestras decisiones, todo aquello que nosotros emprendemos, todos nuestros proyectos, nuestros planes, según Sartre, aquí tenemos el planteamiento sartreano, no quiere decir que sea el auténtico, la verdad absoluta, todo ello ya estaría contenido en la mente de Dios. De ahí también proviene, por ejemplo, la idea del destino. Si nosotros admitimos que el destino existe, tendríamos que admitir también que no existe la libertad, puesto que ya hay algo, ya hay una historia, ya hay una conciencia de cómo van a suceder las cosas. Entonces, eliminando la figura de Dios para Sartre, se invierten los términos. Ya no es la esencia, es decir, ya no es la idea, ya no es la naturaleza del humano lo que precede. Es decir, ya no hay una idea que precede y después una existencia, sino que es al revés. Primero hay una existencia que es accidental, que es azarosa, que no se sabe cómo fue determinada, y posteriormente a esa existencia se va a dar una esencia. ¿Y cómo se va a dar una esencia? Pues precisamente a partir de todos nuestros actos, que son absolutamente, según Sartre, absolutamente libres. El ser humano desde que nace es absolutamente libre. El ser humano tiene que ir decidiendo, y conforme va decidiendo, va formando su propio carácter y va formándose a sí mismo
Si nosotros queremos entender el planteamiento sartreano, hay que imaginarnos que, por ejemplo, un pintor en el momento en que está creando, pues no sabe cómo va a quedar su obra artística. Entonces tiene que ir pintando, tiene que ir viendo cuáles son los detalles, y solamente en el momento en que termina puede ver cómo culmina su obra. Igualmente Sartre diría, nosotros desde que nacemos, nuestra existencia es como una especie de lienzo en blanco. Entonces nosotros vamos actuando, vamos tomando decisiones, nos vamos relacionando con otras personas, nos vamos enamorando, tenemos amigos, elegimos carrera, elegimos a nuestra pareja, vamos descartando ciertas cosas, y solamente, paradójicamente, hasta el momento de nuestra muerte, podremos ver si nuestra obra de arte fue una obra completa, ¿no? Entonces, Sartre dice, esta es otra idea crucial del pensamiento sartreano, nos dice que esta libertad absoluta nos va a generar angustia. Pero para Sartre la angustia no es algo negativo. La angustia la llegamos a sentir todos en el momento en que vamos a decidir. ¿Por qué podemos llegar a sentir angustia en el momento que vamos a decidir? Pues precisamente porque no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos. Es como si estuviéramos en una especie de bosque, y en ese bosque pues hubiera diversos caminos, un montón de caminos, estuviéramos como en una especie de encrucijada. De ahí viene también la concepción de una encrucijada moral o un dilema moral, y no sabemos cuál camino tomar. Entonces el hecho de elegir un camino nos va a generar angustia. Pero esto para Sartre, como les digo, no es algo negativo, sino es algo positivo. ¿Por qué? Porque nos permite precisamente sentir la libertad. Y la libertad es, nosotros somos los únicos responsables de las decisiones que vayamos a tomar. Para Sartre, al no existir esta figura de Dios, al no existir tampoco, o al no recaer la responsabilidad en otras personas, Sartre diría, el único responsable de tu propia existencia, pues eres tú, es uno mismo. Y aquí viene otra concepción de Sartre, que a lo mejor también ustedes se encontraron ahí en el texto del existencialismo. Es un humanismo, que es la concepción de la mala fe sartreana. Para Sartre sería imposible pensar que, por ejemplo, un esclavo elige ser esclavo. Claro que no. Ese es un contrasentido, esa es una paradoja. Un esclavo no elige ser esclavo. Un esclavo evade su libertad pretendiendo elegir ser esclavo, y a este acto Sartre le denomina un acto de mala fe, cuando nosotros nos autoengañamos y pensamos que estamos siendo libres al elegir no ser libres, es decir, al elegir ser esclavos. O cuando, por ejemplo, decimos, yo prefiero que los otros, ya sea mi papá, mi novia, mi amigo, decida por mí. Pero Sartre te diría, o nos diría, este es un acto de mala fe. El hecho de pensar que los otros pueden decidir por nosotros, o de pensar también que los otros tienen la culpa de lo que nosotros somos, es un acto de mala fe. El único responsable, precisamente porque la existencia nos pertenece a nosotros, de cómo utilizamos nuestra libertad, pues somos nosotros mismos, nunca las demás personas. Entonces, si por ejemplo yo le echo la culpa a mis padres por lo que soy ahora, pues estaría actuando de mala fe. O en un dado caso, ¿no? Si por ejemplo le echo la culpa, por ejemplo, a mi exnovia, de no confiar, por ejemplo, en el amor, pues también estaría actuando de mala fe. Es decir, los demás no tienen la culpa de lo que uno es, sino que uno es el responsable absoluto de sus propias decisiones. Bueno, para resumir y para no abrumarlos tanto también, bueno, este acercamiento pues es algo distinto, algo a lo mejor un poco inusual. Pues vamos a resumir
pues los dos temas que vimos el día de hoy. Vimos acerca del tema de la muerte, como el tema de la muerte es muy importante para la condición humana, y también vimos un poco el tema de la libertad vinculándolo con la obra de Jean-Paul Sartre. Yo aquí les quiero compartir un texto que es el próximo texto que vamos a comentar, que vamos a leer, que es un texto que yo escribí pues hace aproximadamente como 7 años, es de 2013, y que es una reflexión sobre este pensador, sobre Javier Villaurrutia. Se titula Javier Villaurrutia, Poesía, Nostalgia y Finitud. Es un ensayo y les voy a compartir un capítulo que habla sobre el tema de la muerte. Espero que pues que les sea interesante y que pues el trabajo que hagan, que ya se los voy a especificar en la plataforma, pues ustedes puedan reflexionar sobre este tema que hemos platicado a grandes rasgos el día de hoy. Pues nada, me dio mucho gusto saludarlos. Espero que pues este video haya sido como un puente para pues que ustedes también no piensen que solamente es pues hacer tareas. Yo sé que estamos pasando por un momento difícil, un momento inédito en, pues, en la historia de la humanidad. Evidentemente, siempre han existido pandemias desde el periodo del medievo, pero pues ahora verdaderamente nos estamos dando cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien como humanidad y de que tenemos que cambiar muchísimas conductas y muchísimas formas de ver el mundo, muchísimas concepciones. Yo les reitero mucho que aprovechen este tiempo para pensar sobre, pues, sobre su propia existencia, pero no solamente eso, también pensar qué del sistema no se está funcionando, qué cosas, por ejemplo, el capitalismo no están funcionando. Tratar de ver este periodo de crisis como una manera también, hablando o vinculándolo con el pensamiento sartreano, como una manera de reflexionar sobre nuestra propia vida, tanto individual como en sociedad. Aprovechalo también pues para que puedan leer, para que puedan ustedes pues acercarse a las obras literarias de todos los tiempos. Yo estoy leyendo, por ejemplo, este librote, que se llama El Ulises de Joyce, que bueno, es uno de los libros más importantes de la literatura. Es un libro que todas estas páginas, que son aproximadamente 1000 páginas, tratan solamente sobre la vida de un personaje en un solo día. O sea, imagínense la capacidad de este autor irlandés de James Joyce para retratar en un solo día toda la manera en que vive un personaje y describirte cómo es Dublín, cuáles son los lugares más significativos de Dublín, cuáles son sus pensamientos, etcétera, muchísimas otras cosas. Entonces aprovechen mucho para leer, para cultivarse, y les mando un saludo muy fuerte. Cuídense mucho.